Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, Magnolia, por hacerte cargo. Bueno, bienvenidos a esta clase de escatología bíblica por temas. Es miércoles y al ser miércoles estamos viendo los eventos futuros ordenados. Estamos nosotros en un momento, en una parte de la Sagrada Escritura bien importante. Ubíquese allí, por favor. Recuerde que es Apocalipsis capítulo 12. Y estamos viendo nosotros lo que son las 7 figuras del Apocalipsis. Vamos a hacer un repaso rápido. Regáleme el nombre de la primera figura. Ojalá sin mirar el cuaderno, por favor. A esas alturas ya no se puede mirar cuaderno. Ojalá sin mirar cuaderno, regáleme usted el nombre de la primera figura clave. El primer personaje clave. ¿Cuál sería? Regáleme ese nombre, por favor. Eso tiene que ser muy rápido, ¿no? Eso tiene que ser muy rápido. Usted no puede mirar cuaderno, no puede depender siempre de su cuaderno. Usted tiene que depender de lo que ya ha guardado, de lo que ya ha grabado usted allá en lo profundo de su mente. Eso, muy bien. Regáleme el nombre de la segunda figura clave, por favor. Gracias. Nombre de la segunda figura clave. Sí, muy bien. Gracias. Bien, si usted no está dependiendo de su cuaderno, felicítese, muy bien. Va creciendo, va aprendiendo. Ahora regáleme el nombre, por favor, de la tercera figura clave. La tercera figura clave. La tercera figura clave, el hijo varón. Muy bien. Y regáleme el nombre de la cuarta figura clave, si es que ya hemos llegado a la cuarta figura clave. Nombre de la cuarta figura clave. El nombre. Miguel. Muy bien. Que es la palabra que aparece ahí, ¿no es cierto? Eso dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya hemos hablado bastante acerca de este tema, creo yo. 2 miércoles seguidos hablando pues de la confrontación en el segundo cielo, lo que ocurre desde el tercer cielo y lo que yo debo hacer aquí desde la tierra, ¿cierto? El significado de atar, el significado de desatar. Yo creo que todo eso ya quedó claro. ¿Ya quedó claro o no ha quedado claro? Espero que sí, ¿no? Si usted requiere más claridad, pues ahí están las clases grabadas, guardadas en nuestro canal de YouTube. Para eso se guardan, para eso se hace el esfuerzo diario, rutinario de no solamente dar la clase, sino grabar la clase y después editar la clase y subir la clase y conservarlo todo ahí. Bueno, llegará el momento, y eso es un momento escatológico en el cual Satanás se ha enviado, dése cuenta, ¿a dónde? A la tierra. A la tierra. Dice el texto, fue arrojado a la tierra. Eso dice el versículo 9. El versículo 8, parte final, dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La parte inicial del versículo 9 dice, fue lanzado, ¿no? Esas 3 frases son bien dicientes. En primer lugar, la frase, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, que es la segunda frase del versículo 8. La primera frase del versículo 9 que dice, fue lanzado fuera el gran dragón, lanzado fuera. Y la última frase del versículo 9, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿en qué sentido es arrojado del cielo a la tierra? En el sentido que se relata en los versículos 10, 11 y 12. Hoy ya tenemos que avanzar, ¿no? 10, 11 y 12. El versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino. Note, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vuelva a leer conmigo el versículo 10.
Hágame saber, por favor, si usted tiene su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Hágame saber, por favor, si usted está sentadito prestando atención con su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Hágame el favor y levanta la manito aquel que está sentadito al frente de su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Gracias. Levante la manita. Gracias. Levante la manita. El que está sentadito al frente de su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Toca levantar la mano, ¿no es cierto? Ok, y los demás, bueno, estoy trabajando, estoy en la calle. Son respuestas válidas, ¿no? Usted está en la calle, pues ¿cómo va a tener su Biblia abierta? O está trabajando todavía, ¿cómo va a tener su Biblia abierta? O se viene usted moviendo en un transporte público, ¿cómo va a tener su Biblia abierta, no? Pero si usted no está ni moviéndose en un transporte público, ni está por allá en una oficina todavía trabajando, una empresa todavía trabajando, o no está en la calle, pues entonces le toca estar en su casa con la Biblia abierta, ¿no es cierto? Y no solamente con la Biblia abierta, sino con una agenda, con un cuaderno para tomar nota, porque lo que sigue es bien importante, bien importante. Gracias por levantar la manita. El versículo 10, léalo conmigo por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Note, ahora ha venido. ¿Cuántas cosas han venido? Cuéntelas. Ahora ha venido. Ahora, eso es escatológico. Todavía no ha ocurrido. Dice, ahora ha venido. ¿Cuántas cosas? Cuéntelas y dígame cuántas. ¿Cuántas? Cuéntelas y dígame cuántas. Mire, tan fácil como esto. Ahora ha venido la salvación, va una. El poder, van dos. El reino, van tres. La autoridad de su Cristo, ahí lo tiene. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. ¿Quién dijo 4? Excelente. Muy bien. ¿Quién dijo 3? ¿Quién dijo 5? Hay que leer bien. Ahí dice claramente. ¿Sí? Enseña claramente. La salvación, el poder, el reino y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido, esto es escatológico, ¿no? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Acusador. Y a continuación dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ha sido lanzado fuera el acusador. ¿El acusador de quién? De nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios, ahí dice claramente, día y noche. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues así. Aquí tenemos que hablar de la triple función o la triple labor o el triple trabajo de Satanás. Esto siempre lo enseñamos con un acróstico. Ese acróstico es el siguiente. Este acróstico. El famoso TAS, que nos ayuda a la memoria. Lo acabo de escribir, ¿no? Dentro de 8 días cuando lo pregunte, pues ninguno escriba TAS con S, porque lo acabo de escribir, ¿no? Entonces ahí lo tiene usted, TAS, en donde cada una de esas letras es una palabra. La segunda palabra, fácil, ya la identificamos. Está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Esa A, ¿qué significa? Regáleme el significado, por favor. Estamos hablando de la triple función o el triple trabajo del dragón o el triple trabajo del diablo. La A, ¿qué significa? Identifíquelo según Apocalipsis 12:10 y regáleme la respuesta del significado de la A, por favor. No. 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 Gracias. Muy bien Magda, muy bien Liliana, muy bien Denise.
Estamos hablando del dragón. A ver, basta una comprensión de lectura otra vez. Algunos me dicen, pero es que me siento como regañado. Pero si no leemos bien, dígame qué hacemos. Aquí dice, oí una gran voz del cielo que decía, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Pregunta, ¿de quién es la salvación? De Dios. El poder, de Dios. El reino, de Dios. Usted responde autoridad, pero ahí dice, la autoridad de Jesucristo. ¿De quién es la autoridad mencionada aquí? De Cristo, ¿no es cierto? O sea que salvación, poder, reino y autoridad son de Dios. Yo le acabo de preguntar algo relacionado es con el diablo, no con Dios. Algo que hace el diablo, no algo que hace Dios. Algo que es trabajo del diablo, no algo que es trabajo de Dios. De eso estamos hablando, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. O sea, usted no puede decir, ahí está hablando de la salvación del diablo. ¿Cuál salvación del diablo? O del poder del diablo, o del reino del diablo, o de la autoridad del diablo, cuando claramente el versículo habla de la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de Cristo. La palabra que está relacionada con el diablo, dése cuenta cuál es. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Está claro? No se congeló la imagen, solamente acabo de preguntar, ¿está claro? Ok, entonces como si nada hubiera pasado y reciba usted este jaloncito de orejas con todo el amor y con todo el cariño en Cristo, como si nada hubiera pasado, en el acróstico que acabamos nosotros de proponer para ayudar a la memoria, en la mitad del acróstico hay una A, ¿cierto? Una A mayúscula. Esa A representa una labor del diablo, un trabajo del diablo, una obra del diablo, una operación del diablo, de la cual se habla en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Cuál es? Muy bien. Acusador. 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 Acusar. Ahí lo dice. ¿Cuántas veces aparece esa palabra o acusar o acusador en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10? ¿Cuántas veces? Con eso comprobamos si usted está al frente de su Biblia también, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Regáleme un número. ¿Cuántas? ¿Cuántas? No escriba lo mismo que escribió el primero que respondió. De pronto el primero que respondió está equivocado y yo también respondo lo mismo, ¿no? Yo tengo que leer, abrir la Biblia y leer. ¿Cuántas? 2 veces. Muy bien, 2 veces. Ahí vamos bien. Yo creo que ya estamos conectaditos, ¿no es cierto? Acusador. Ahí dice claramente que el diablo es un acusador, que es acusador de nuestros hermanos. ¿Quién está hablando? Juan el apóstol, que fue la persona a la cual se le reveló el libro de Apocalipsis. Y lo que está diciendo es que el diablo o el dragón o la serpiente antigua o Satanás, ¿no es cierto? Porque son los nombres que se le dieron en el texto anterior, que es el versículo 9, ¿se acuerdan? Que vimos los 4 nombres, la serpiente antigua, el dragón, diablo, Satanás, eso lo vimos hace 8 días nosotros, no lo vamos a repetir acá. Él tiene una función, varias funciones, pero una de ellas es acusar. ¿A quién acusa? A nuestros hermanos. Está hablando Juan, que es cristiano. O sea, el diablo acusa a los cristianos, a los creyentes. Los acusa delante de Dios, dice el versículo 10, encuentra y verá que ahí dice, los acusa delante de Dios. ¿Dónde está Dios? En el tercer cielo. Ahora, aquí está diciendo que llegará el momento escatológico, todavía no. Cuando hablamos de momento escatológico, nosotros estamos hablando de un momento en el futuro, todavía no. En el cual al diablo ya no se le permita, en el cual al diablo se le impida ir a la presencia de Dios a acusar. Por ahora lo puede hacer. Eso quiere decir que en este momento probablemente el diablo esté, entre otras cosas, acusándolo a usted, acusándome a mí delante del trono de Dios. Eso es lo que dice. Sí, delante del trono de Dios. Acusaciones. Acusador. Ahora eso de acusador, ¿qué se le viene a la cabeza? Acusar, ¿qué quiere decir? Me acusó, lo voy a acusar, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Acusar.
Acusar. Acusar. Continúe. Porque en primer lugar usted tiene que entender quién es el que está sentado sobre el trono, ¿no? Al cual le pertenece la salvación, el reino, el poder y la autoridad. Si al que está sentado en el trono le pertenece la salvación, el reino, el poder y la autoridad, quiere decir que el que está sentado en el trono es la máxima autoridad del universo. Abraham lo llama el juez de toda la tierra. Busque Génesis capítulo 18, versículo 25, por favor. Sin perder Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Génesis capítulo 18, versículo 25. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, gracias. Léalo. Lea ese versículo, por favor. Y dígame, Abraham, ¿cómo llama a Dios? Uno de los títulos de Dios en la Biblia es ¿cuál? Ahí está, es completico. No, es completico. Es completico. Es completico. ¿Cómo lo llama Abraham? ¿Abraham lo llama? No, es completico. Así sí, muy bien. Lo llama muy bien a los que escribieron completico. Lo llama el juez de toda la tierra. ¿Pero por qué completico? Porque es que, a ver, puede ser el juez de la localidad de Suba. Puede ser el juez de la localidad de Suba. Ya, solamente la localidad de Suba y le compete la localidad de Suba. O puede ser el juez de la localidad de Fontibón. O el juez de la localidad de Kennedy. Pues, o el juez de la localidad de Usaquén, ¿sí? Pero es que él lo llama claramente el juez de toda la tierra. Y si es el juez de toda la tierra, es que yo estoy escribiendo también, ¿no es cierto? Hago pausas porque yo también voy escribiendo, yo también estoy estudiando con usted. Si es el juez de toda la tierra, eso quiere decir que Dios tiene potestad para juzgar toda la tierra. Dios tiene potestad para emitir juicios, o sea, para decir lo que está bien, lo que está mal, o sea, para culpar o para exonerar, para dictar sentencia en toda la tierra, en todo el planeta. ¿No es cierto? Por eso pedimos que se escriba completico, porque es el juez de toda la tierra. Así lo llama Abraham, inspirado por el Espíritu Santo, y es uno de los títulos de Dios en la Sagrada Escritura. Uno de los títulos de Dios de los cuales casi no se habla, pero Él es el juez de toda la tierra. Capacidad de un juez. Habilidad de un juez. ¿Qué es capaz de hacer un juez? Es otra pregunta, ¿cierto? ¿Qué? A ver, ¿quién lo escribe? A ver, vamos a honrar al que lo escriba claritico, cosa que todo el mundo lo entienda, ¿no? ¿Qué? Capacidad de un juez, habilidad de un juez, ¿sí? ¿Para qué sirve un juez? ¿Cuál es el trabajo de un juez? ¿Cuál es la labor de un juez? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Es que cuando usted dice juzgar, de pronto usted lo tenga claro, pero de pronto otros no lo tengan claro. El juez juzga. ¿El juez juzga? Pero algunos creen que juzgar es malo, ¿no? Y es la función del juez. Entonces por eso hay que ponerlo un poquitico más clarito. Más clarito. A ver, leemos. Como si yo llegara por primera vez a una clase de estas. Entonces llegué y precisamente la persona que está dictando la clase está preguntando pues cuál es la habilidad de un juez o el trabajo de un juez o el juez tiene autoridad para qué. Entonces usted dice para condenar, para juzgar, para hacer justicia, condenar, juzgar.
Juzgar con imparcialidad, hacer justicia, condenar a libertad, dictaminar, juzgar, dar un veredicto, pero no está claro, no está completo. Justiciar, juzga y declara inocente o condena al acusado, bueno, por ahí vamos. Impartir justicia, juzgar y condenar, integridad en sus decisiones, hace lo que es justo, dicta justicia de acuerdo a sus obras. No sirve ninguna. Regáleme otra, por favor. Regáleme otra respuesta más completa. Yo sé que usted ha tenido contacto con esa terminología. Quizás en algún momento ha tenido contacto con un juez. Le ha tocado estar delante de un juez, ¿sí? O le ha tocado estar de testigo en un juzgado. O alguien le contó lo que pasó en un juzgado. Entonces, otra vez, la función de un juez sería ¿cuál? Es un juez de la República, ¿sí? O no, usted tiene que presentarse, tiene que comparecer delante del juez y lo tiene que hacer mañana a las 9 de la mañana. ¿Para qué? ¿Cuándo me toca presentarme delante de un juez y como para qué? Regáleme esa respuesta, hágame el favor. Y ojalá lo más completico que se pueda. Sí, para que en un solo párrafo, para que en un solo escrito nos quede clarito a todos. Por favor, después de eso, créanme que lograremos entender el resto de una manera muy fácil. Muy fácil. ¿Por qué me están citando? Luego, ¿qué pasó? Ahí analícelo y responda de acuerdo a eso. A ver, imparcialidad y total conocimiento de las leyes. Administrar justicia, aplicar las leyes. Determina si un hecho va en contra de la ley y declara... eso está muy bueno. Determina si un hecho va en contra de la ley y declara culpable o inocente. Eso está muy bueno. Genial, muy bien, Magda Xiomara. Voy para que me resuelva mi situación, pero ¿cuál? ¿Sí? Poder que tiene para impartir un veredicto de condena o salvación en base a unos hechos pasados para determinar el futuro de una persona. Sí, muy bien. Ahí, ese está bien. Lo que le faltó poner es que eso se hace con base en la ley, ¿no es cierto? Con base en la ley. Hacer justicia de acuerdo a lo acontecido. Juzga según sea justo. Cuando debo algo. Bueno, nos quedamos entonces. A ver. Determina si un hecho va en contra de la ley y declara culpable o inocente. Ya. Entonces, si yo debo comparecer delante del juez mañana a las 9 de la mañana, eso quiere decir que tengo que comparecer para que el juez examine unas pruebas, ¿cierto? Examine unos testimonios y determine si ese hecho en el cual yo estoy involucrado va en contra de la ley y me declare culpable o inocente. Eso está genial. Dejémoslo así. ¿Está claro? Por favor, escriba eso, que es como lo más cercano, digamos, a una respuesta completa. Completa. Determina si un hecho va en contra de la ley y declara culpable o inocente. Ahí está. Muy bien, yo lo voy a escribir. A ver, determina. Si un hecho va en contra de la ley y declara culpable o inocente. Muy bien, eso, muy bien. Cuando usted se acerca a Dios, al trono de Dios, usted se está acercando delante del juez de toda la tierra. O sea, delante de aquel que tiene la facultad de determinar si un hecho va en contra de la ley y declarar culpable o inocente. Entonces, si Dios es el juez de toda la tierra, el diablo, según el término que se le aplica al diablo, según el título que se le aplica al diablo, que revela también la función, el diablo se acerca delante del trono. El diablo se acerca delante de Dios en calidad de ¿qué? Ojo, tiene que usar términos judiciales. Tiene que usar términos judiciales. Porque usted a partir de este momento está delante de un juez. Entonces tiene que usar términos judiciales. Él va allí como, no, como. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que él va en calidad de... No. ¿Va en calidad de qué? Si es el acusador de nuestros hermanos, es el acusador, pues a ver, en todo juzgado, en toda demanda, ya está el juez delante, ¿no es cierto? Entonces yo estoy aquí a este lado. O sea, ¿sí ha visto cómo es que funciona eso? Yo estoy aquí a este lado. Y entonces el otro está allá al otro lado.
Y el que está allá al otro lado, entonces está en calidad de ¿qué? Está al otro lado y me mira rayado, está allá al otro lado. Y cuando el juez lo llama a que hable, entonces él se dirige a mí, se dirige al juez y se dirige a todos los presentes acusándome, sí, acusándome porque esa es su función. Pero entonces, ¿en calidad de qué? En calidad de abogado, demandante, o puede volver a utilizar el término o acusador. En ese caso, muy bien, Denis. Es el abogado demandante, punto. Ya. El abogado demandante demanda. Deme un sinónimo de demandar, por favor. El demandante demanda. Deme un sinónimo de demandar. Le demando, o sea, ¿cómo así? No. Demandar según... Exacto. Demandar es exigir. Muy bien, Juan Esteban. Demandar es exigir. Yo demando, o sea, yo exijo. Eso es, exige. ¿Es el abogado acusador o es el abogado demandante o es el abogado que exige que se revise el caso de los cristianos, de los creyentes? ¿Cuándo? Bueno, ahí se crean unos interrogantes y para despejar esos interrogantes, entonces hay que revisar primero la letra T, que es la primera letra del acróstico, ¿no es cierto?, que le propuse a las 6:05 de la tarde. Mateo capítulo 4, versículo 3, búsquelo por favor. Mateo capítulo 4, versículo 3. Me avisa cuando ya lo haya encontrado. Gracias. Mateo capítulo 4, versículo 3. Ya lo encontró. Muy bien. Ahora hágame un favor, léalo. Me avisa cuando ya lo haya leído. Ahora, el ya que usted va a poner ahí es el ya lo leí. ¿Sí? Muy bien. Y ahí en ese versículo 3 encuentra una palabra que comienza con la letra T y que se revela como función del diablo. Esa. Muy bien. Muy bien. Esa. Pues es que, a ver, leo, ¿no? Por si alguno quiere poner otra palabra. Dice el texto. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. A ver, una palabra con T, pues es que por puro descarte no hay otra palabra de que comience por T, ¿no es cierto? Pero yo creo que ya con una buena comprensión de lectura, entonces vino a él el tentador y le dijo, el tentador. Una de las funciones del diablo es ¿cuál? Tentar. Muy bien. Entonces yo la anoto ahí delante de la T y yo voy armando el acróstico. Muy bien. Ya que nosotros desglosamos lo que es la palabra acusar, ahora nos corresponde desglosar lo que es la palabra tentar. Regálenme un significado o un sinónimo de la palabra tentar. Me está tentando. Siento la tentación. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? ¿Qué es tentar? Regáleme una definición. Así como me regaló una definición de acusar y así como me regaló una definición de juez, regáleme una, por favor. Tentar. ¿Me está? Tentar. Piénselo bien, analícelo bien. Tentar. La tentación produce un jaloneo interno, ¿no? Desde la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia son las ganas internas de pecar. Tentar. Mire, le voy a dar una clave para que lo pueda interpretar bien y para que me pueda regalar sinónimo o definición. Es como cuando usted pasa por el frente de una vitrina. Y usted queda mirando esa vitrina y usted siente allá adentro un jaloneo hacia lo que ve dentro de la vitrina. Entonces, tentar es ¿qué? ¿Tentar es qué? Tentar es, bueno, mire, la señora María cambió inmediatamente la definición con el ejemplo que le planteé. Estaba viendo poner tropiezo, que tiene que ver, sí, pero después llamar la atención, sí. Provocar, sí, muy bien, tiene que ver. Entonces,
llamar la atención. Yo todo eso lo quiero escribir. Llamar la atención. Pero también provocar. Por supuesto que sí, pero después seducir. Esa está muy buena. Seducir, claro que sí. Incitar, eso está muy bueno también. Incitar, muy bien. A ver, ¿qué más? Atraer, esa también está muy buena. Atraer, muy bien. Atraer, seducido por eso que veo, muy bien. Hacer que algo resulte llamativo, atractivo, eso está muy bueno. Antojar, dejémoslo en antojar. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Y entiéndalo bien, aunque por favor, esto es doctrina Coquito ABC. La diferencia entre la concupiscencia y la tentación. La tentación es lo que hace el diablo. ¿Con qué me tienta? Con las cosas del mundo. La vitrina que utiliza el diablo para tentarme es el mundo. La parte de mi ser que se siente tentada, provocada, atraída o seducida es mi concupiscencia. Mi concupiscencia vive ¿en dónde? Pues allá adentro. ¿Allá adentro en dónde? Allá adentro de mi carne. La concupiscencia vive dentro de mi carne y la concupiscencia se define básicamente como las ganas de pecar, las ganas internas de pecar. El diablo sabe que en mí, en usted, hay concupiscencia, ganas internas de pecar. ¿Qué quiere hacer el diablo? Despertar esas ganas internas de pecar. ¿Cómo las despierta? Con una vitrina. Esa vitrina se llama ¿cómo? Se llama mundo, mostrándole a usted a nivel secular, a nivel mundano, todo lo que usted podría tener si se deja llevar, arrastrar por su concupiscencia. Sé que está escribiendo, le voy a dar 10 segundos para que termine de escribir. Y le voy preguntando, ¿esto que yo acabo de decir está claro? La concupiscencia no está afuera, está dentro. El mundo no está dentro, está afuera. El diablo utiliza lo que está afuera, ¿sí? Para poner a hervir lo que está dentro. ¿Está claro esto? O sea, cuando hablamos de tentar, y usted me dice, tentar y llama la atención, provocar, seducir, incitar, atraer, antojar, eso está muy bien. Yo le pregunto, ¿el diablo quiere llamar su atención hacia qué? Provocarle a usted para que usted haga qué, seducirlo a usted para que usted haga qué, incitarlo a usted para que usted haga qué, atraerlo a usted para que usted haga qué, antojarlo a usted para que usted haga qué. Póngale una palabra, por favor, una palabra que sea bíblica. Esa palabra, muy bien. Pecar. Pecar. Eso, exactamente. Eso, pecar. Estamos en pecar, estamos en pecar. No hemos salido de pecar. Pecar. El tema es que las personas utilizan la palabra pecar de una manera muy superficial, de una manera muy como sin sentido, de una manera como muy ignorante. Si la gente entendiera lo que significa la palabra pecar a la luz de la Biblia, verían el pecado de una manera completamente diferente. Busque Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Hágame el favor, le repito la cita. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Me avisa cuando ya. Ya lo encontró, muy bien. Ahora léalo. Me avisa cuando ya lo haya leído. Ya lo leyó, muy bien. Ahora regáleme la definición de pecado que aparece en ese versículo. ¿Qué es pecado según ese versículo?
Muy bien, lo leyó, pero colóquelo completo, por favor. El pecado es, ahí dice claramente, el pecado es que está la frase completa, el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que dice, eso es lo que yo voy a escribir. El pecado es infracción de la ley. Eso, gracias, infracción de la ley. Muy bien. Ahora regáleme la definición de infracción. Usted cometió una infracción. Infracción, dice el versículo. Infracción, 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 infracción. Regáleme definición de infracción. ¿Qué es una infracción? Me detuvieron por infringir la ley. ¿Qué es infringir la ley? Infracción es violación de la ley. Infracción es desobediencia, muy bien, desobediencia a la ley. Desobediencia a la ley, desobediencia. O sea, usted tiene que utilizar aquí palabras graves, ¿no es cierto? Me detuvieron, me multaron, me pusieron un comparendo, me tienen detenido. ¿Por qué? Por infracción de la ley. Usted no puede utilizar términos suaves. Tiene que utilizar todos términos gruesos, rudos. Porque la palabra infracción es un término grueso, es un término rudo. Entonces, violación. Entonces, y tampoco me puede decir que una infracción de la ley es infringir la ley porque me está diciendo exactamente lo mismo. Regáleme un sinónimo. Quebrantamiento, esa sí sirve, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se infringe la ley? ¿Se viola la ley, se desobedece la ley o se quebranta la ley? O se incumple, muy bien, se incumple la ley. El contexto de 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 es ¿cuál ley? ¿De quién es la ley? ¿A qué ley se está refiriendo? ¿A la ley de dónde? ¿A la ley de quién? A la ley, por supuesto, de Dios. Muy bien, a la ley de Dios. Entonces, el pecado es infracción, violación, desobediencia, quebrantamiento o incumplimiento de la ley de Dios. Eso es pecado. Muy bien. Ahora, usted tiene que regresar a la definición de juez que se dio hace un rato. La definición de juez que se dio hace un rato, que yo escribí, que ahí escribieron y que espero usted haya escrito, para tenerlo claro en la cabeza es: un juez determina si un hecho va en contra de la ley, si lo está asociando. Un juez determina si un hecho va en contra de la ley y declara culpable o inocente. Volvemos al asunto. El diablo, según Mateo capítulo 4, versículo 3, me tienta. O sea, me seduce. Me provoca, me incita, me atrae, me antoja hacia las cosas del mundo. Si yo me dejo tentar, si yo caigo en la tentación, argumentando que es que el hombre es débil, la mujer es débil, la carne es débil, nosotros somos débiles, entonces caemos sin culpa, ay, pobrecitos. Entonces caemos en pecado. Y al caer en pecado, nosotros, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, infringimos, violamos, desobedecemos, quebrantamos, incumplimos la ley de Dios. Al nosotros infringir, violar, desobedecer, quebrantar, incumplir la ley de Dios, después de que el diablo me tienta y ve que yo caí en pecado, el diablo vuela. Vuela en función de abogado demandante y acusador delante de la presencia de Dios. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué vuela? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 lo dice claramente. ¿A qué? ¿A qué? A acusarme. Ahí lo tiene. A acusarme. Y entonces me acusa con base a pruebas. Le tengo las pruebas. Le tengo las pruebas de que su hijo, fulano de tal, de que su hija, fulano de tal, creyente, ciudadano del reino de los cielos, ha infringido, violado, desobedecido, incumplido su propia ley. Y la ley del reino dice que si una persona infringe, desobedece, incumple la ley de Dios, debe pagar una consecuencia.
¿No? Ahí es cuando uno debería correr del pecado como debe correr uno de una serpiente venenosa. Porque si yo caigo en pecado, llevo. Eso es para todo aquel que está en pecado y todavía como que no tiene ni la más leve conciencia de salir del pecado. O sea, está en pecado fornicación, está en pecado adulterio, está en pecado vicios, está en pecado mentiras, está en pecado el pecado que sea. Y no tiene ni la más leve conciencia de salir del pecado. O sea, como que así estamos bien. Ya nos amañamos en medio del pecado. Ya nos amañamos en medio del pecado. El que me tienta es el mismo que me acusa. Y el que me acusa, después de que el juez de toda la tierra, que es Dios, examina el caso, escucha al acusador, me voltea a mirar a mí, y yo sigo en las mismas. Ahí me pillaron en el pecado. Y estoy toteado de la risa en el pecado. Y estoy de sinvergüenza y cínico de narices en el pecado. Ahí es cuando busque Lucas capítulo 22, versículo 31, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 31. Me avisa cuando ya. Muy bien, si ya está en Lucas 22, 31, ahora léalo por favor. Me avisa cuando ya lo haya leído, por favor. Ok, y para completar el acróstico de 3 letras, búsquese ahí una palabra que comience con la letra Z. Esa es la palabra, ¿no es cierto? O sea, no puede estar buscando otra usted. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ninguno va a escribir Satanás, porque escribe Satanás con Z, sí estamos, pero muy mal. No, la palabra es zarandear. Zarandearos. ¿Zarandear? Sí, zarandear. Y ahí dice, note lo que dice el texto, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. Zarandear, vamos por partes. Definición de la palabra zarandear. ¿Qué es eso de zarandear? Zarandear. A ver, las palabras que sirvan acá. Muy bien, la palabra sacudir sirve. Zarandear, eso se hace con una zaranda. Eso se hace con una zaranda. ¿Qué es una zaranda? Una zaranda es esa malla con la cual se cierne o se cola la arena. ¿Sí? La misma función de una coladera. Utensilio de la cocina. ¿Qué es lo que se hace entonces con una coladera? Para poder colar, pues se sacude. Pues regáleme otra. Mover, muy bien, mover. Y se tiene que mover violentamente, sí, tiene razón Germán. Se tiene que mover violentamente, fuertemente, agresivamente. A ver, una palabra. Bueno, usemos revolver. Palabras que sirvan, por favor. ¿Sí? ¿Qué es? A ver, ¿cuál? No qué es lo que se hace con una coladera, ¿no? No. Sino cómo cataloga usted ese movimiento que se le hace a la coladera. Sacudir fuertemente, listo. O ese movimiento que se le hace a una zaranda. Porque, dése cuenta lo que dice el versículo. Lo acabamos de leer, Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesucristo está hablando con Pedro. Jesucristo le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido. O sea, quítale el españolete. Satanás lo pidió a usted para zarandearlo. Uy, Satanás lo pidió a usted para zarandearlo. Pregunta, ¿a quién le pidió Satanás que dejara zarandear a Pedro?
A ver si estamos entendiendo lo que estamos diciendo. ¿A quién le pidió Satanás que le diera permiso para, que le diera autorización para, que le diera el aval para zarandear a Pedro? A Dios, muy bien. Eso quiere decir que le pidió autorización para zarandear, que le pidió autorización para sacudir, que le pidió autorización para revolver, que le pidió autorización para mover violentamente, que le pidió autorización para revolcar, para pegarle su revolcada a Pedro, para pegarle su revolvida a Pedro, para pegarle su movida a Pedro, para pegarle su sacudida a Pedro o para pegarle su zarandeada a Pedro. ¡Qué impresionante esto! ¿No le parece? Lo más tenaz es que el Señor Jesucristo dice que, enseña que Dios Padre autorizó. O sea, el diablo pidió permiso y Dios dijo sí. Dios dice sí, sí. ¿Cuándo? Pues ¿cuándo? Él es el juez de toda la tierra. Otra vez, no lo vea como Dios sentado allá en el sofá de una casa, sino que Dios está sentado en un trono y es el juez de toda la tierra. Delante del juez de toda la tierra llegó el diablo, que es el abogado, denunciante y acusador. Presenta un caso en contra de fulano de tal, punto. ¿Por qué está presentando ese caso? Porque mire, está en pecado. ¿Cómo sabe el diablo que está en pecado? Pues que obvio que está en pecado porque yo lo tenté y él cayó. Entonces me consta, soy testigo también de que yo lo tenté y él cayó. Como él cayó, eso quiere decir que pecó. Eso quiere decir que infringió su propia ley. Y si usted lo voltea a mirar en este momento y el padre voltea a mirar y sí, el fulano sigue en fornicación, el fulano sigue en adulterio, el fulano sigue en mentiras, el fulano sigue en chismes, el fulano sigue en apatía o el fulano sigue quebrantando uno de los mandamientos de la ley de Dios, entonces el padre dice, ok, sí, le autorizo tocarlo, le autorizo zarandearlo, le autorizo moverlo, le autorizo pegarle su movida o pegarle su revolcada. ¡Ah! ¡Qué cosa tan tenaz esto, ¿no? ¿Alguna vez en su vida, por causa de nuestra propia sinvergüencería, usted se ha sentido revolcado por el diablo? ¿Se ha sentido zarandeado por el diablo? ¿Se ha sentido que como patas arribiado por el diablo? ¿Se ha sentido alguna vez así? Yo sí. Lo tengo que reconocer. Claro que sí. Lo tenaz de todo esto es que el Padre autorizó. ¿Por qué autorizó? Para quitarme lo sinvergüenza. ¿Para qué autorizó? Para quitarme lo cínico. ¿Cuándo no autoriza? Pues cuando el diablo va con mentiras y le pide, déjeme tocarlo, y el Padre va y me voltea y yo no estoy en pecado. Y dice, pero ¿cómo lo va a tocar si no está en pecado? O cuando pequé, pero el Padre me voltea a mirar y resulta que yo me he arrepentido de mis pecados. Entonces, si yo me he arrepentido de mis pecados en el sentido de que ya dejé de hacer eso, el Padre dice, no, no se puede. ¿Por qué? Pues porque resulta que sí, él pecó, pero vino delante de mí antes que usted. ¡Ay! Vino delante de mí antes que usted y vino a pedirme perdón, vino a pedirme la absolución, vino a rogarme que lo perdonara. Presentó los argumentos de arrepentimiento, invocó los argumentos del perdón y no vino solo, vino de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Busque Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, por favor, me avisa cuando ya. Ya, ahora léalo, por favor. Y yo sigo con el relato. Resulta que él sí pecó, pero vino y se arrepintió. Y no vino solo. No vino solo, entonces, ¿a quién trajo? Según Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, ¿a quién trajo? ¿A quién trajo? ¿A quién trajo? Recuerde, está en un juzgado. ¿A quién trajo? ¿A quién trajo?
trajo al abogado. ¿En qué calidad? Pues si el diablo es el abogado acusador, el abogado demandante, pues entonces Jesucristo viene siendo ¿cuál abogado? Al abogado defensor, muy bien, Germán. Vino con el abogado. ¿El abogado qué hizo? Vino y abogó. ¿No? ¿Qué es abogar? Es que yo necesito un abogado para que abogue por mí. O sea, para que me defienda muy bien. Muy bien. Para que me defienda muy bien. Entonces él vino y me defendió. ¿Y cuáles fueron los argumentos que presentó? Pues los argumentos que presentó fueron los siguientes. Mire, este individuo, fulano de tal o fulana de tal, sí pecó evidentemente, pero se arrepintió. La ley del reino de los cielos dice que si una persona se ha arrepentido de sus pecados, entonces el juez de toda la tierra es fiel y justo para perdonarlo y para limpiarlo de toda maldad. Aparte, por haberse arrepentido, mi sangre preciosa, la sangre del abogado defensor, lo limpia de todo pecado. O sea, aquí tenemos el argumento de la muerte de Cristo, el argumento del cuerpo molido de Cristo, el argumento de la sangre preciosa de Cristo presentado, más el argumento del arrepentimiento de la persona, el compromiso a no volver a pecar. Y el juez entonces tiene que emitir, según la ley del reino de los cielos, una absolución. Tiene que declararlo inocente. Y tiene que decir, ninguna condenación hay para este porque está en Cristo Jesús. Eso es un juicio bien hecho. Pero si resulta, mi estimado hermano, que el diablo fue allá delante del trono a acusarme, yo hace rato que no voy por allá delante del trono. Es que me parece impresionante que más vaya el diablo delante del trono que uno. ¿No le parece tenaz? Que más vaya el diablo delante del trono que uno. Que más vaya el diablo a acusarme que yo a pedirle perdón a Dios. Yo tengo que aprender a tener cuentas cortas con Dios. No cínicas, sino cortas. Todos los días tengo algo por lo cual pedirle perdón a Dios. ¿Es o no es? Pues todos los días debo ir delante del trono. No vaya solo, vaya con el abogado. Presente la causa justa. Arrepiéntase de su pecado. Y verá cómo, cuando Satanás le diga, déjeme zarandearlo, el juez de toda la tierra dice, no, no se puede. Y así de esta manera hablamos nosotros de las tres funciones del diablo en ese sentido, con el famoso acróstico TAS, T de tentador, A de acusador, Z de zarandeador. Espero lo haya entendido. Dentro de 8 días continuamos. Bendito Dios, te damos gracias. Tan grande y tan bueno eres, Señor Dios, y tu palabra es majestuosa. Nos enseñas, mi Dios, abres nuestro entendimiento y nuestro corazón. Abres nuestra vida de par en par para ti. Gracias, bendito Señor. Gracias por recordarme esto, quizá ya lo había oído, o por enseñármelo. Alguno estará diciendo, es la primera vez que yo he oído esto en mi vida. Y es impresionante, Señor, descubrir cómo es que el diablo trabaja, pero también descubrir todos los recursos que tengo a mi favor, Señor. Entender que la tentación, Señor, la puedo resistir. Entender que no tengo por qué caer en pecado. Entender que el pecado no es algo leve o superficial. Entender que el pecado es infracción de la ley y que toda infracción de la ley lleva como consecuencia un zarandeo. Que el mismo que zarandea es el mismo que acusa y que el mismo que acusa es el mismo que tienta. Gracias, bendito Dios, por este entendimiento. Te pedimos que esta palabra corra por todo el mundo, que sea glorificada, que edifique a mucha gente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.